Soy la hermana Trinidad, soy misionera de Fundación Prodein. Bueno, pues Prodein, para situarnos, son las siglas de Promotora de Desarrollo Integral, porque lo que buscamos en nuestra obra misional es el desarrollo integral de la persona humana en su doble dimensión, material, temporal, espiritual, eterna, y llevar a través de todo tipo de actividad misional, de todo tipo de educativa, sanitaria, de desarrollo, de protección y ayuda a la mujer, buscamos extender el reino de Dios y provocar en las personas un encuentro personal con Jesús. Trabajamos en 11 países, estamos además de España, en Hispanoamérica y Estados Unidos. En Hispanoamérica estamos en Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, México, Colombia, Venezuela. No sé si me falta algún otro país que en este momento no recuerdo, pero tenemos una variedad de actividades para ayudar a salir de la pobreza, o sea, la pobreza material, la pobreza de cultura y la pobreza de Dios, ¿no? Desde ya, para romper el círculo de pobreza, está la formación educativa desde el nivel de los primeros años, inicial, kinder, preescolar, primaria y hasta formación técnico superior, ¿no? Con carreras técnicas para capacitar hacia el lado laboral y una escuela de enfermería y también un instituto de pedagogía para ayudar en la formación. Como tenemos varios centros educativos que están en zonas muy, muy pobres, tratamos también de que se sostengan en el sentido del personal y de la formación educativa integral que damos, ¿no? En nuestro trabajo misional nos hemos encontrado con una gran sed de Dios a través de... O sea, vivimos en un mundo que ciertamente está alejándose, por lo menos en grandes sectores de la sociedad, se está alejando de Dios, se está enfriando en la fe, pero queda... Y bueno, me alegra mucho estar precisamente en esta plataforma tan preciosa de María Visión. Queda una ansia, en el corazón del ser humano hay siempre una ansia de encuentro con Dios. Hay una búsqueda y es muy hermoso poder colaborar a través de pues, los colegios, los hospitales, los centros de ayuda a la mujer, colaborar también a que se encuentren con Dios. Y un instrumento, un medio verdaderamente único e infalible es también la Santísima Virgen. Llevar el reinado de María, es extender su reinado por todo el mundo, porque como decía San Luis María Griñón de Montfort, si ella reina, acelerará también el reino del corazón de Cristo. Y en los colegios, que quisiera que la hermana Norma contara, porque tiene mucha experiencia de nuestra labor en los colegios, la labor educativa. Si quieres contarnos, hermana Norma, experiencias tuyas. Sí, por ejemplo, yo he estado en un lugar que se llama Pomacanchi, es una zona, una localidad campesina a 3 horas del Cusco, que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar. El paisaje es precioso, se le llama el circuito de las 4 lagunas, pero la pobreza es muy grande, hace mucho frío. Y en nuestro centro educativo, que se llama Didascalio, San José Obrero, los niños vienen caminando desde localidades aledañas, pues varios kilómetros. Una de las actividades que hicimos fue conseguirles bicicletas, porque otro medio de transporte, bueno, algunos últimamente usan motos, pero es muy peligroso que los niños van colgados de las motos con los que las conducen, ¿no? Entonces, con bicicletas, pues ellos pueden llegar, porque realmente caminan distancias grandes a una temperatura pues bastante fuerte de frío y de barro, porque ahí también llueve, ¿no? Les damos el desayuno, un desayuno caliente, porque muchos no toman nada en su casa y es difícil retener en el cerebro los conocimientos si no tienes glucosa, ¿no? Y luego durante el día pues es una intensa actividad
el nivel educativo que damos es bueno. En ese colegio pues ha habido, ya que no tiene más de 30 años, egresados que han logrado entrar a la universidad. Les digo, es una zona muy pobre y han seguido sus estudios. Ya hay egresados, e inclusive exalumnos nuestros forman parte ya de nuestro plantel educativo, o es curioso que ya forman familias y quieren que sus hijos también vayan a esos colegios para que reciban la misma educación que ellos recibieron, ¿no? Que, como decía la hermana Trinidad, pues es una formación integral en lo que ellos llaman en valores, las virtudes cristianas. También es un referente para los otros colegios de la zona que son públicos, nos llevamos bien, no hay, pero claro, el nivel educativo es alto. La formación integral de la que habla la hermana Norma es buscar el bien de la persona, es decir, conforme se ofrece, ya sea en los colegios, en los hospitales, un servicio a las necesidades, muchas veces y a su precariedad en cualquier aspecto, pues que a través de ese servicio también se lleve, se evangelice. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando estuvo con nosotros, mientras que vivió en la tierra? Pues predicaba el Evangelio, pero esa predicación iba acompañada de obras de misericordia, pues resucitaba muertos. Nosotras no vamos a resucitar muertos así, digamos, de la vida. Una persona que ha muerto no la vamos a volver a la vida, pero es que la resurrección espiritual, personas que estaban muy alejadas de Dios o que ni siquiera a veces lo han llegado a conocer, que no estaban bautizadas, pues a través de estos servicios van descubriendo a Dios y se van abriendo, y es algo que estimula mucho ver cómo cuando una obra misional se lleva con estos lineamientos del Evangelio, pues produce mucho fruto. Y esto es pues hermoso, porque a veces incluso en el hospital, voy a hablar también del hospital. Nosotros tenemos un hospital en el Cuzco, es en el altiplano andino, y 4 clínicas o 4 ambulatorios que dependen de este hospital. En este hospital se atienden más de 35.000 pacientes al año, porque no solamente son los pacientes que acuden tanto al hospital del Cuzco como a las clínicas, hacemos campañas médicas. Tenemos una grandísima, es un privilegio el que contamos con muchos voluntarios médicos que van periódicamente a las misiones, pues ofrecen su tiempo, unos un mes, otros a lo mejor un poquito menos, otros un poco más, pero ofrecen su tiempo. Son médicos de diferentes especialidades y aprovechamos esta visita para hacer lo que llamamos campañas médicas, y vamos a comunidades campesinas, comunidades, allí se llama pues lo que puede ser un pueblito o zonas más, los extrarradios y no extrarradios, sino perdidas muchas veces en los Andes, y se aprovecha a hacer estas campañas médicas. Y por eso se extiende, el radio de acción es mucho más amplio, porque en muchas de estas comunidades, o sea, desde ya allí no hay hospitales, ni hay clínicas, ni ambulatorios. Los campesinos muchas veces tienen que caminar muchos días para poder llegar a un hospital de la ciudad del Cuzco. Y son 35.000 pacientes que se atienden al año, más de 35.000. Y algo que también impresiona es que prácticamente estos servicios son gratuitos, porque atendemos a personas muy pobres, que ellos no pueden realmente pues, colaborar. Además, hay una serie de circunstancias que hacen que este hospital sea como un poco especial. ¿Qué sucede? Tenemos casos de enfermos que han quedado parapléjicos, cuadraplégicos, y que en otros hospitales pues no pueden hacerse cargo de ellos porque son patologías ya irreversibles. Sabemos la mentalidad que hay hoy día, que bueno, con una patología irreversible pues mejor prescindir de la persona. Eso es fuerte, pero es una realidad que se vive. Entonces nosotros una de estas clínicas está dedicada exclusivamente a estos enfermos. Muchos de ellos son muy jóvenes, que han sufrido caídas. Me voy a contar un caso
que es uno de los más impresionantes. Uno entre tantos, pues porque podría contar todos, pero no es el momento, ¿no? Vamos a seleccionar. Es un joven que se llama Ángel David. En el día de Navidad, hace unos años, pues volvía a su casa por la noche. Su casita estaba en un cerro. Allí en el Cuzco, pues las personas, como el Cuzco está rodeado de montañas, pues hacen casitas así en el cerro, van poniéndolas, pero claro, cuando llueve, y llueve mucho en el Cuzco, pues los caminos, el chico subió a la casita, cuando ya estaba llegando se resbaló y cayó. Cayó con la mala suerte que era un canal donde se quedó su cuerpo, ya no se pudo mover y pasó varias horas allí, porque nadie, en ese momento no pasaba nadie por aquel lugar. Cuando ya se le pudo rescatar, el joven ya estaba en esas condiciones, estaba parapléjico. Este muchacho, aparte de que estaba sin bautizar, no tenía ningún conocimiento de Dios, al verse así, él lo que quería era morir, él quería suicidarse. Cuando llegó a nuestro hospital vino en un estado depresivo verdaderamente intenso, profundo, sin esperanza, sin ganas de seguir. Pero al ser atendido, acogido, al demostrarle que su vida era muy valiosa, que él era muy querido por Dios y que tenía una misión que cumplir en la vida, él fue abriéndose pues, a esa gracia, además de que recibió los sacramentos, todos los sacramentos de iniciación cristiana. Cuando él empezó a recibir la comunión, sentir que ese Dios venía, su creador, su salvador, quería venir a su corazón, le fue abriendo toda una esperanza y una ilusión y unas ganas de vivir, pasar de querer morir a tener ganas de vivir. Y entonces en estos centros también tenemos capacitación para estos enfermos. Se les capacita para que en la medida y con las posibilidades, que podemos decir posibilidades mínimas de trabajo, porque muchos de ellos son unos deditos y algunos con los dientes, pues hacen artesanías. Con estas artesanías ellos ya sienten que primero ya no son una carga, porque ya pueden generar unos ingresos y luego ya pueden colaborar con sus gastos. Y luego se dan cuenta que la vida humana es un don de Dios y que es muy valiosa y que en cualquier circunstancia en la que se esté, uno tiene derecho a luchar por esa vida y a darse y a donarse también, y eso es importante, muy importante. Es muy hermoso ser escogido por Dios para ser instrumentos que Él a través nuestro pueda llegar a esas almas. Como ese caso hay varios, y la situación geográfica, el tipo de terreno en Cusco, no permite que ellos vayan a su casa y regresen a recibir la atención sanitaria. Entonces tienen que estar hospitalizados. El centro al que se refiere la hermana es la Clínica de Oropesa, que está a media hora del Cusco, en un paisaje precioso también, pero que están ahí hospitalizados todos estos pacientes parapléjicos, y algunos han llegado en condiciones muy dramáticas, con escaras, con problemas desde ya lo de la movilidad. La familia, por su situación de pobreza, no puede hacerse cargo de ellos. Ellos no pueden movilizarse porque el terreno, la salida de su casa no es posible. No llegan taxis allí, ni mucho menos, y tampoco tienen los medios. Y las estancias son de meses y años. Pero se les va formando para que ellos, tienen mucha habilidad manual, para que ellos, utilizando esos conocimientos, esas habilidades, puedan salir adelante, y además de la salud física, pues reciben toda esa instrucción, ese encuentro con Dios. El ambiente allí es propicia ese encuentro, y también los sacerdotes de nuestra familia espiritual pues les dan los sacramentos, ¿no? Además de esa clínica de Oropesa, está otra clínica en Acopía, que es un pueblo que está a unas 2 horas y media del Cusco.
sobre todo ahí hay ancianitos. En los pueblos es muy común la emigración, los jóvenes salen de sus poblados porque pues, necesitan buscar oportunidades para vivir y los ancianos se quedan solos y abandonados y eso pues genera también mucha pobreza. Tratamos de darles alimentos, atención sanitaria, ayudarles en sus viviendas, porque son viviendas muy pobres, es una sola habitación de adobe, no tiene ventanas, es oscura, tienen todo allí y a veces hay problemas de higiene muy fuertes, ¿no? Además, tenemos 33 comedores sociales donde cada día se dan más de 7.000 comidas. Sí, es fuerte decir 7.000 comidas cada día, de forma gratuita. Las personas que vienen a estos comedores, muchos de ellos son ancianos que se han quedado solos porque pues, por las condiciones de pobreza en las que están viviendo, sus hijos emigraron buscando pues, otras posibilidades, una vida, un futuro mejor, pero ahí quedaron los abuelitos solos, en muchos casos quedaron solos. Y ellos no tienen medios. Y vienen a estos comedores y algunos vienen caminando varios kilómetros para recibir un plato de comida caliente. Esto parece inaudito, porque vivimos en una sociedad que, además de que nos quejamos mucho de lo que nos falta, no nos damos cuenta que somos unos grandes privilegiados en relación a miles y miles, incluso millones de personas que no tienen ni lo más básico ni lo más necesario. Nosotras vivimos esa experiencia en las misiones, personas que carecen de lo más imprescindible para seguir viviendo. Son 7.000 comidas, también se las damos a niños en los colegios. Por ejemplo, en los colegios que tenemos en Venezuela, tenemos 2 colegios. Si nos cuentas, hermana Norma, también la situación de los colegios en estas zonas, en Medellín, por ejemplo, en Cali, que ahora comenzamos un colegio, para que las personas, espectadores de este programa, sepan pues, las condiciones en las que se está trabajando. Sí, así es. La geografía de la pobreza en nuestros países es bastante extensa. En Venezuela estamos en Petare, que es un barrio de altísima densidad poblacional, también en condiciones de extrema pobreza, y tenemos un didascalio y otro en Tacarigua, que es una ciudad, una población que está a unas 3 horas de Caracas, y en barrios muy, muy pobres. En Brasil, estamos en la estructural, en la ciudad de Brasilia, que era el vertidero de basura municipal, y ahí pues todos los que se dedicaban a la rebusca en la basura, pues se asentaron en esos lugares, y ahí tenemos una guardería que le llaman la Creche. En Argentina tenemos un colegio en una Villa Miseria que se llama en Lomas de Zamora, y ahí la formación es de inicial hasta profesional, técnica, pero terminando sus estudios secundarios. Es una técnica agropecuaria que se dedican a cultivo y animales menores, ¿no? Y se ha hecho mucho bien porque los que viven en esa zona, los jóvenes, pues son inmigrantes, son los mismos argentinos, pero en condiciones económicas muy pobres. En Chile también estamos en una comuna que se llama La Pintana, que también es un lugar muy, muy pobre, y ahí también se da una formación a los alumnos y tenemos un taller técnico para que terminen sus estudios con una formación profesional, ¿no? En Medellín estamos en un asentamiento irregular que es el segundo más grande del país, que se llama El Pinal, con muchos problemas de seguridad, pues sigue habiendo guerrillas, sigue habiendo paramilitares, respetan a las hermanas por la labor que hacemos, pero las condiciones de pobreza en los cinturones en torno a las grandes ciudades es mucho más denigrante que en las comunidades campesinas, porque las lacras de las ciudades grandes pues son muy lacerantes para el alma, ¿no? Y hay que rescatar a esos niños, a esos jóvenes, de toda la violencia familiar, problemas de desestructuración muy fuertes, alcoholismo, situaciones realmente de mucho riesgo para su alma.
Lo mismo en Bogotá, que estamos en un barrio que se llama Santa Viviana, que es un barrio muy pobre, en un cerro que también tiene riesgos de deslizamiento. Llevamos años ahí trabajando en un colegio con personas muy, muy pobres, y además de la formación educativa, se les da catequesis, se les reparte en todos estos lugares pues, alimentos, víveres, para que puedan sus familias seguir adelante, ¿no? En República Dominicana, en Santo Domingo, tenemos otro colegio también en un barrio muy pobre, y llevamos años trabajando con estos niños. Y es, no por ser colegios nuestros, pero es muy contrastante, muy llamativo ver que esos niños se van abriendo a la gracia y van cuidando como su formación y van llevando como una educación hacia sus casas, de tal manera que se convierten ellos también en evangelizadores, en canales de gracia para sus familias. Los enseñan a rezar, ayudan a la disciplina en sus horarios. Eso va creando como un ambiente social que permite que la fe católica se mantenga en esos lugares. Por ejemplo, es llamativo en las comunidades campesinas o en el estructural que pues hay otras sectas, otros templos de diferentes denominaciones, no solo cristianos, y se convierten como en muros que permiten que la religión católica se mantenga y se vaya extendiendo, ¿no? Me gustaría también pues, contar la labor que hacemos en todo lo relacionado con la protección y el cuidado de la vida. El apostolado pro vida es algo muy importante, es fundamental y muy básico también pues, para nosotras, las misioneras, porque vamos, creo que no hace falta explicar la situación en la que estamos viviendo. San Juan Pablo II definió con mucha crudeza, pero es la realidad. Estamos bajo la cultura de la muerte. Hoy día, cómo se fomenta pues, el aborto, la esterilización, todo lo que va degradando la vida de la familia. Y por eso uno de los pilares y algo en lo que nos estamos volcando mucho es en la ayuda y el apostolado pro vida. De diferentes modos tenemos centros de ayuda a la mujer para poder llegar a estas chicas que quieren hacerse un aborto, pero no porque quieran abortar, es que realmente les cierran las puertas, no les tienden la mano. Cuando ellas encuentran que hay alguien que las va a ayudar, que las va a apoyar, se abren a la vida, tienen sus hijos. También tenemos, en Brasil, por ejemplo, hace muy poco se inauguró una casa cuna para que cuando dan a luz y todavía ellas no pueden tener un lugar donde vivir y donde, pues ahí van a estar sus niños hasta que ellas ya puedan independizarse y seguir adelante. Pero el apostolado pro vida es fundamental. Y también la formación, se están dando charlas, la hermana Norma concretamente está dedicada de forma muy especial también a este apostolado pro vida. No sé si quieres contarnos algo pues, de las charlas que das y cómo se recibe en la población estas conferencias. Pues tratamos de dar como esa orientación hacia lo que es la verdadera vida, su trascendencia y el sentido de abrirse a la vida como una misión que cada uno, sobre todo las madres o las futuras madres, tiene, ¿no? Y también quisiera mencionar que en Madrid, aquí en España, pues también tenemos apostolados de ayuda. Hay personas muy necesitadas, la situación de pobreza pues también ocurre en este país, y damos reparto de alimentos 2 veces por semana a unas 150 familias y damos además ropa, a formación a las familias, a sus niños. Las charlas pro vida también se les trata de inculcar a ellos para que pues, podamos ayudarlos a reinsertarse, en el caso de los inmigrantes, a la sociedad o de españoles muy pobres, sobre todo de la tercera edad, que la están pasando mal, ¿no? Y también el cuidado a los enfermos, a los ancianos, pues también es una de las prioridades nuestras. Y aprovechando que estamos en esta plataforma maravillosa de María Visión, siempre todo con María. La Santísima Virgen
pues fue la primera misionera. Enseguida ella fue corriendo. Cuando queda el Verbo encarnado en sus entrañas, sale corriendo a atender a Isabel. Le mueve el amor. Y la Santísima Virgen, donde entra, hace que te comprometas a servir, a olvidarte de ti misma y a poner a los demás como una prioridad en la vida. Pero a los demás siempre con este deseo de que encuentren la verdadera vida que está en Dios, que se acerquen a la Eucaristía, que vivan la fe, que profundicen en la fe. Es importante vivir esta dimensión mariana porque ella es la que nos va a llevar a esa profunda cristología y ese encarnarse en la Iglesia y vivir pues, nuestra fe. Si tienes alguna cosa para terminar, hermana Norma. Pues agradecer esta oportunidad, esta plataforma. Nos interesa divulgar el mensaje de Dios en las almas, esa es nuestra labor misionera, y agradecer también a Dios el llamado a nuestra vocación, una vocación especial, que pues es un regalo para ayudar a los demás. Muchísimas gracias a María Visión y a todos los que están mirando esta presentación. Muchísimas gracias.